Todo el país. Esta es una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno en el día 81 de la emergencia nacional. Vamos a escuchar al presidente de la República dar a conocer las últimas disposiciones del Ejecutivo para enfrentar la emergencia generada por el COVID-19. Señoras y señores, muy buenas tardes. Da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. En esta oportunidad acompañan al señor presidente de la República el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, la ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, la ministra de Producción y el doctor Eduardo Gotuso, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia y miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud para el COVID-19. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy, una vez más, nos dirigimos por intermedio de los medios de comunicación a la población de nuestro país para dar a conocer las medidas que venimos dando, las acciones que vamos asumiendo como gobierno en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Hoy, una vez más, ha sido una semana intensa de reuniones para evaluar el estado situacional de esta enfermedad. El lunes tuvimos con el ministro de Salud una muy interesante reunión con el comité de expertos que a instancia del Ministerio de Salud dan valiosos aportes que son el sustento de muchas decisiones que toma el sector salud y por ende el gobierno del Perú. En esta reunión participaron algunos de estos médicos reconocidos de manera presencial y sin embargo participaron de manera virtual el resto del comité, ¿no? Estuvo con nosotros, como bien dice, y está aquí presente el doctor José Eduardo Gotuso, estuvo también el doctor Ciro Maguiña, el doctor Roberto Achinelli, el doctor Armando Calvo, estuvo presente también el doctor Rubén Mayorga, que a su vez es representante de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Ellos estaban presentes físicamente, pero también hubo participación de la doctora Sonia Indacochea, del doctor Aníbal Velázquez, ex ministro de Salud, todos con aportes sumamente valiosos y una serie de doctores médicos que también integran este comité de expertos que colabora de manera muy importante para la toma de decisiones. Y el día martes y miércoles hemos tenido una larga reunión de Consejo de Ministros viendo, por un lado, un día dedicado a ver el tema específicamente de salud, viendo con todo el personal del Ministerio de Salud en todas las áreas, viendo cómo va el tema estadístico de la evolución de la enfermedad, el tema de la respuesta en cuanto a camas, en cuanto a medicinas, en cuanto a respuesta rápida, es decir, todos temas referidos a salud, y otro día específicamente viendo el tema social y económico, ¿no? Porque si bien es una enfermedad, el efecto que tiene no es solamente en la salud de las personas, afecta a todos los campos de la vida del ser humano, y lo estamos viviendo y sintiendo todos en carne propia, y entonces tenemos que tomar decisiones importantes en todos los aspectos, ¿no? Esta enfermedad sigue evolucionando, ya va más de 6,5 millones de personas en el mundo que están siendo contagiados y que tienen las pruebas correspondientes, y ya estamos seguramente a pocos días de llegar a 400,000 personas que han fallecido, ¿no? Estamos por el orden de los 390,000, la información que tenemos al día de ayer. También de lo que podemos apreciar que muchos países durante este proceso están buscando el equilibrio en medidas que toman para continuar con la contención de la enfermedad, para atender a las personas que han sido contagiadas y que requieren atención médica
ya sea domiciliaria o también en los hospitales correspondientes. Pero este equilibrio, lograrlo con la reactivación de algunas actividades económicas, ¿no? Porque es fundamental que se pongan a reiniciar una serie de actividades para generar los puestos de trabajo para la gran cantidad de peruanos y peruanas que requieren ingresos familiares, garantizar que la economía también genere mayor ingreso de recursos al tesoro público, pero buscar el equilibrio de que esto se logre con el cuidado que debemos tener todos para evitar de que esto afecte el número de contagiados, ¿no? Entonces, en el Perú, lo que hemos visto es que la cantidad de pruebas es muy intensa, ¿no? Solamente el día de ayer se han hecho más de 20.000 pruebas, lo que suma un total de 1.135.831 personas que han sido muestreadas, de las cuales 183.198 han dado positivo, ¿no? Entonces, pero también, así como tenemos 183.000 personas que tienen positiva, la misma información del Ministerio de Salud nos dice que 76.228 pacientes o ciudadanos que han tenido el virus ya están recuperados. Es decir, ya superaron la enfermedad. Esto representa prácticamente el 42%, es una cifra sumamente importante. Así como el virus ataca, las personas y los organismos se defienden, ¿no? Y vemos que un porcentaje importante ya logra vencer la enfermedad y, como decía alguno de los científicos, especialistas, esos ciudadanos que vencen la enfermedad se convierten en combatientes que luchan contra el virus, porque ya están en condición de inmunes y ayudan a toda la sociedad a evitar que se siga esparciendo a todos los rincones de las ciudades y del país. Hemos visto dentro de la información que ya los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos ya superan los 1.005 exactamente, ¿no? Esa cifra al inicio nos parecía lejana, pero ya estamos en más de 1.000 pacientes en cuidados intensivos. Nosotros nos hemos puesto metas para en un corto plazo llegar a tener 1.500 camas en cuidados intensivos y a fines de mes estar llegando a las 2.000 camas disponibles para todos los ciudadanos que lleguen a esa instancia. Pero no todos llegan a cuidados intensivos. Hay muchos pacientes que se internan en el hospital y con el tratamiento y el cuidado adecuado de todo el sistema de salud se recupera y retorna para sus domicilios. En la actualidad tenemos 9.063 pacientes que están hospitalizados en las diferentes regiones en el país, en los diferentes establecimientos de salud. Lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en la reunión del Consejo de Ministros, que tuvimos ayer miércoles, vimos que uno de los temas que en la actualidad es un factor fundamental a ser atendido para poder atender a las personas que sufren de los estragos del COVID-19 en su organismo, es el tema del oxígeno. Y en consecuencia, ayer mismo en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto de urgencia que da medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus. Lo que hemos visto que con el oxígeno está ocurriendo lo que ha ocurrido con otros equipos y bienes que se requieren para combatir esta enfermedad, ¿no? Que cuando ven de esta necesidad, siempre existe gente inescrupulosa que trata de aprovecharse de esta situación tan delicada que afecta a todos los peruanos para sacar un margen de utilidad extraordinario, cuando lo extraordinario debería ser el aumento de la solidaridad. Siempre existe gente
inescrupulosa que se aprovecha de esta condición. Entonces, a través de este decreto de urgencia, entre otras cosas, estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico, ¿no?, donde su uso para medicina, para curar enfermos, es prioritario sobre su uso industrial. Ahora requerimos que el oxígeno que se produzca vaya para los enfermos que lo requieren. Y entonces, durante la pandemia, que va a tener un plazo definido, tenemos que priorizar. Si alguna actividad industrial requería oxígeno, tiene que esperar para que ese oxígeno pueda ser de uso medicinal. Y entonces también, con ese criterio de inicio, esta prioridad, entonces damos recursos al Ministerio de Salud para que adquiera lo que los técnicos, los expertos han determinado que es la cantidad de oxígeno que requerimos a nivel nacional para atender a todos los pacientes. Son 84 millones de soles los que se están asignando al Ministerio de Salud para que pueda hacer la adquisición de la compra del suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. Pero no solamente hay que adquirir el oxígeno, hay que distribuirlo en cada una de las instituciones hospitalarias, ¿no? Y entonces también hay problemas de escasez de los balones de oxígeno. Entonces también esta misma norma dispone la transferencia de 11 millones de soles para financiar la instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento correctivo de plantas generadores de oxígeno medicinal en Lima y en las regiones. Entonces, por un lado, se declara como un bien esencial y se da la prioridad para el uso medicinal antes que cualquier otro uso. Luego se asigna recursos para que esta medicina pueda ser adquirida en los volúmenes que requerimos para todo el país. Y las compras se hacen en proveedor local, nacional o internacional. Es decir, si podemos atender la demanda con el abastecimiento nacional, lo hacemos. Y si no, permite para que pueda ser adquirido las plantas generadoras de oxígeno donde fuera necesario, y por eso es que se le da el recurso correspondiente. Y luego, en algunos sitios tendrán que llegar de todas maneras el oxígeno en balones, pero podemos, a través de una inversión rápida, generar una red al interior de los hospitales para que a través de un isotanque que recibe el oxígeno que compra, lo distribuye a todas las camas sin necesidad de que cada cama tenga el balón al lado. Eso también, y para eso son los 11 millones de soles. Hay una serie de disposiciones adicionales que garantizan de que este problema que se está identificando en la actualidad sea atendido. Hace algunas semanas, hace 2 semanas, teníamos un problema con las medicinas, también actuamos y en un momento voy a dar cuenta el avance al respecto, ¿no? Entonces, sí, pues, vemos que especuladores comienzan a querer cobrar hasta 5.000 soles por un balón de oxígeno, o sea, tratando de aprovecharse del riesgo de la vida del prójimo, de las personas, y eso no lo vamos a permitir, ¿no? Este es el decreto de urgencia, el 066, lo aprobamos ayer y hoy día en la mañana ha sido publicado en las normas legales del peruano, el 066. Y entonces vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque para atender la enfermedad requerimos ir cubriendo todos los aspectos que van generando la urgencia, ¿no? Precisamente el comité de expertos, en base a su larga experiencia, como también a su gran capacidad y preparación académica, ha analizado la progresión y las respuestas de los sistemas de salud del Perú y de otras partes del mundo. Sabemos que el COVID llegó a Latinoamérica con cierto retraso de lo que estaba en Asia, en Europa, y entonces se ha ido evaluando cómo se ha ido atendiendo a los pacientes que comienzan
que son sintomáticos y que comienzan a tener dificultades en su salud, y ellos han propuesto algunas medicinas que deberían, siempre con el cuidado y la prescripción de un médico al lado, atenderse en la población afectada, ¿no? Entonces, ya hemos hecho un esfuerzo, se le ha dado, así como ahora se está atendiendo el oxígeno, hace 2 semanas se dio el presupuesto correspondiente al Ministerio de Salud para que se adquieran las medicinas que los expertos han recomendado, pero en cantidades para atender a los actuales y a los futuros, ¿no? Se ha comprado de uno de los medicamentos recomendados como hidroxicloroquina, 350.000 tratamientos, ¿no? Ahorita hemos visto que hay 9.000 personas hospitalizadas, pero estamos adquiriendo 350.000, que ya gran parte de ello está ingresado y estamos en la distribución a los hospitales de Lima y de todo el país. Y la otra medicina también recomendada por el comité de expertos, la ivermectina, se está adquiriendo 490.000 tratamientos, ¿no? Entonces, es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Ministerio para que no falte a nadie, ¿no? Entonces, el proceso de adquisición ya tiene entrega no global de todo el pedido por partes, y conforme va llegando, vamos distribuyendo a los hospitales para que todos estén abastecidos y entonces podamos dar y atender las recomendaciones del comité de expertos. Por eso es que también, con el mismo criterio, el Ministerio de Salud está poniendo énfasis en la reactivación de la atención primaria de salud, que son los centros de salud. O sea, no tiene uno que tiene síntomas leves, un ciudadano, una persona, no tiene que ir a un hospital. Tenemos que, y se están activando todos los centros de salud para que ahí se pueda dar la primera atención a la persona que, teniendo los síntomas, puede ya comenzar a mejorar en base al tratamiento correspondiente, ¿no? Ya el Ministerio de Salud ha comenzado también con este equipo de respuesta rápida para que cuando alguien que siente los síntomas y llama para que vaya a atenderlo, pueda llegar a los domicilios y, además de hacer la prueba, inmediatamente el médico, con un examen clínico, viendo que tiene los síntomas, puede hacer la prescripción de la medicina correspondiente. Entonces, se está trabajando ahorita, en este momento, el oxígeno, con toda la prioridad que el caso amerita, como lo hicimos hace 2 semanas con las medicinas que ya están llegando a los hospitales de todo el país. Oxígeno, medicinas, pero ¿y camas hospitalarias? ¿Tenemos suficiente? Hemos dicho que no, que esta enfermedad es tan intensa y compleja que nos obliga a seguir aumentando y aumentando la capacidad hospitalaria, ¿no? Y entonces hay 2 cuadros para que vean cómo vamos en la respuesta que estamos trabajando respecto a las camas. A nivel nacional, ahorita está en plena ejecución, construcción, 4.154 camas adicionales a las que ya tenemos. Al inicio, en el mes de marzo, teníamos disponibles solamente 2.000 camas para atender el COVID. Ahora tenemos alrededor de 12.000 camas, pero sin embargo somos conscientes que no son suficientes, porque estas 12.000 camas no necesariamente están donde están los pacientes que requieren su uso. Son 12.000 camas que ya tenemos disponibles a nivel nacional, pero muchas están en algunos sitios y regiones donde todavía no hay el requerimiento correspondiente. Y aquí, al igual que usted, señor, señora, somos testigos que muchos pacientes van a los hospitales grandes, a los hospitales conocidos aquí en Lima, y no hay cama. Y entonces tenemos que aumentar la oferta como lo estamos haciendo en Lima y en las regiones que se han identificado como las que
hay que atender de manera urgente. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, que está en pleno proceso de construcción la estructura, el equipamiento para aumentar 500 camas en Piura, 344 en Lambayeque, 100 en La Libertad, 320 en Ancas, en Arequipa 500 camas, en Cusco 100 camas, en Ucayali 190 camas y en Loreto 300 camas. Los números en rojo son que adicionalmente a ellas también se están incrementando las camas UCI para cuidados intensivos, ¿no? Entonces por eso se está incrementando 192 camas UCI. Entonces se ha empezado con las regiones que más lo requieren, ¿no? Pero en el proceso hay algunas nuevas regiones que requieren camas, por ejemplo, Ica, ¿no? Entonces inmediatamente ya se ha dado la disposición al Ministerio de Salud para que incorpore también en esta prioridad, por ejemplo, Ica. Y lo importante, y hay que también resaltar, que los gobiernos regionales están haciendo lo propio. Esto es lo que estamos trabajando a través del gobierno nacional. Pero hay una serie de regiones que con su esfuerzo, con el presupuesto que tiene el gobierno regional, también está incrementando, y por eso esas 4.154 camas van a ser más cuando también en el transcurso de este mes de junio estén a disposición de toda la población. En Lima, que es una realidad propia por la gran cantidad de población, está en construcción ahora, en este momento, 1.800 camas adicionales a las que ya se tienen. En San Juan del Lurigancho, al lado del hospital, muy cercano de San Juan del Lurigancho, se están habilitando para dar una oferta de 200 camas adicionales, en Comas 100, en Lima Centro 200, en Villa El Salvador, precisamente en la Villa Panamericana, ahí hemos aumentado 1.600 camas, de las cuales ya se están usando alrededor de 1.200. Adicionalmente, se están habilitando 500 camas más en Villa El Salvador, y en San Miguel, en el Hospital Mongrut, tenemos 800 nuevas camas que ya se han instalado y que están actualmente en la marcha blanca para ponerse a disposición de toda la gran Lima metropolitana. Entonces, este es el esfuerzo, para trabajar en todos esos aspectos. También no podemos ser ajenos a diversos problemas que vamos tomando conocimiento, y es que el Perú está haciendo un gran esfuerzo para hacer los tests de pruebas para los que sienten los síntomas, pero también de tamizaje en grupos de riesgo, en los hospitales, policías, Fuerzas Armadas, etcétera. Pero también había una iniciativa de ciudadanos que han ido a tomarse una prueba a las clínicas privadas. Y entonces han ido a tomarse la prueba, muy bien, la clínica ha llevado la prueba para que sea procesada en el Instituto Nacional de Salud, que es una instancia pública del Ministerio de Salud, y que con el fin de tener la mayor evaluación de esta enfermedad, hace los estudios de manera gratuita. Nosotros no cobramos por las pruebas, ni la molecular, ni la rápida. Ese es un servicio que tenemos que darlo para vencer la enfermedad. Tenemos que saber la cantidad de personas que están infectadas para cuidarlos, atenderlos y evitar la propagación. No podemos hacer negocio de ello. Y entonces algunas clínicas han ido a pedir ese servicio al Instituto Nacional de Salud, y obviamente el Instituto Nacional de Salud con todo gusto le ha hecho el servicio. Pero luego nos enteramos, por un informe de la Contraloría, que esas pruebas estaban siendo cobradas a los usuarios en unos montos realmente elevados, entre 400 a 500 soles, ¿no? Nuevamente, al igual que el oxígeno, ¿no? Hay gente que quiere aprovecharse de esta situación, de estas circunstancias, para sacar beneficio propio. Entonces ya hemos pedido que su salud investigue la existencia de presuntos cobros indebidos que han sido denunciados para, de comprobarse, proceder con las sanciones correspondientes que están establecidas en la norma, ¿no? Entonces, tenemos que ver y también agradecer, porque esta es una alerta que nos ha hecho de conocimiento público la Contraloría General de la República. Así que estamos atentos
nosotros queremos dar el mejor servicio, convocamos también a la empresa privada para sumarse y les agradecemos. Hay una serie de apoyos sumamente importantes que la empresa privada ha dado para el combate de esta pandemia, pero cuando vemos este tipo de denuncias tenemos que manifestar nuestra molestia, indignación, porque no se aprovechen, pues, no se aprovechen, o sea, se apoyen, seamos conscientes todos del difícil momento que estamos pasando y todos seamos parte de la solución al problema. En Consejo de Ministros también, el día de ayer, se ha aprobado un decreto supremo y que hoy día ha sido publicado. Un decreto supremo es exactamente el número 101/2020, PCM. Es el decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia, ¿no? Es la fase 2. ¿Y esto en qué consiste? ¿No? Como hemos dicho, hay que buscar el equilibrio en todas las medidas de salud que estamos dando. Más camas hospitalarias, más camas UCI, medicinas al alcance de los pacientes, oxígeno, o sea, son las medidas de salud. Las medidas de contención, o sea, estamos en la cuarentena y tienen que salir solamente las personas que tengan justificación. Los que no, quédense en su vivienda para evitar el contagio. Pero también necesitamos reiniciar algunas actividades. Lo que ocurre es que actualmente el 50% de la economía del país está funcionando y el 50% está paralizada. Y eso tenemos que gradualmente cambiarlo, corregirlo. No podemos sostener al 100% del país, el 100% de necesidades que tiene el país con solamente la producción del 50%. O sea, queremos elevar y llegar al 100% y luego incluso tener crecimiento sobre ello. Pero ahora, a través de esta fase 2, la intención es gradualmente reiniciar algunas actividades para subir del 50-55 que nos encontramos actualmente al 80% de la economía. Ya 80% es más cerca del 100%. Ya 80% es factible que pueda soportar y atender las necesidades del 100%. Pero ahora como estamos, se requiere un esfuerzo de todos. Y el esfuerzo es de todos. Es decir, ¿qué hacemos para que, manteniendo los cuidados en la salud, podamos ir reiniciando, manteniendo los cuidados en la propagación del virus, que ya todos sabemos cuáles son, los 3 mandamientos del cuidado del contagio, lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento? O sea, eso tenemos que respetarlo. Tenemos las medidas en salud y reiniciar actividades como están aquí estableciendo. Esto va a permitir que se generen con estas actividades que hemos puesto en la fase 2, según un análisis de los sectores productivos, más o menos generan 500.000 puestos de trabajo. Es decir, puestos de trabajo que se han ido perdiendo en esta etapa de combate a la pandemia, se tienen que ir recuperando. Por eso son 500.000 puestos de trabajo. Tenemos que reanudar estas actividades económicas pensando en que es factible, con el apoyo y colaboración de todos, de las empresas, de los trabajadores, de los ciudadanos, reiniciar actividades, pero conteniendo la propagación del virus. Y tenemos que pensar no solamente, y así está en el decreto supremo, no solamente en las grandes empresas, ya tenemos que pensar medianas, pequeñas y microempresas, que también tienen que poco a poco comenzar a integrarse en la economía, pero ya con toda la experiencia que tenemos en estos 80 días de estado de emergencia, saber que podemos y todos de manera responsable reiniciar las actividades respetando las indicaciones para evitar la propagación del virus. Por eso también ahí
un artículo, el artículo 2 de este decreto supremo, establece claramente cuáles son las disposiciones para que a través del Ministerio de la Producción, en coordinación estrecha con los municipios, con los alcaldes, poder iniciar actividades en los conglomerados productivos y comerciales. O sea, tenemos conglomerados donde está ahí la pequeña, la microempresa, entonces sí podemos empezar actividades, pero hay que hacer también protocolos como tenemos con la mediana gran empresa, también hay que hacer protocolos para asegurar que estas actividades se realicen, se generen los puestos de trabajo, se generen los ingresos para los trabajadores, para la empresa micro, pequeña, mediana, pero que respetando el protocolo se evite la propagación del virus. ¿De quién depende? De ustedes, de nosotros, de todos los peruanos, de que esto se pueda hacer, como ya hemos visto que en otros países ha comenzado gradualmente esta etapa. Vamos a trabajarlo conversando, y ahí yo pido también el apoyo porque estos conglomerados productivos y comerciales tienen sus dirigentes, así como intervenimos en algún momento los mercados, porque había un alto nivel de contagio en los mercados, y los propios dirigentes fueron los que asumieron la responsabilidad de ordenar el mercado y luego reiniciar en nuevas condiciones. Esta es la mejor prueba que también los conglomerados, no de mercados, sino comerciales, se pueden reiniciar. Pero es ahí el dirigente, los miembros de estos conglomerados, con la autoridad, con el alcalde y el Ministerio de la Producción, obviamente, ayudarán en el orden, no en la represión, en el orden, la policía y las Fuerzas Armadas, juntos podemos hacer un trabajo de reiniciar la actividad económica cuidando y evitando la propagación del virus. Ayer también pedimos un informe del estado de avance del bono. Ya hasta el día de hoy hay 4.700.000 familias que han recibido los 760 soles. 4.700.000 familias. Bien por ellos, pero mal por los que todavía no reciben el bono. Son más de 2 millones de familias que todavía no reciben. Entonces, el esfuerzo que tenemos ahora, en este mes de junio, es llegar a todos. Entonces, hay familias que sí, me dicen, gracias, hemos recibido. Quizás incluso dicen, dado el largo tiempo es insuficiente, pero ya recibimos. Nosotros queremos en este mes preocuparnos principalmente de más de 2 millones de familias que no han recibido y estamos en proceso de entrega. Hay veces, por la dispersión de hogares en el sector rural, es más difícil llegar a ellos. Y como también es difícil llegar a algún tipo de hogares que en el padrón que tenemos no están claramente identificados. Por eso es que hemos permitido de que se inscriban los que a su juicio dicen, yo soy un hogar que no ha recibido y no está considerado, está en proceso justo de validación y seguramente a partir de la próxima semana comenzamos con esas familias que no estaban consideradas inicialmente. Son por lo menos 7 millones de hogares que van a recibir el bono, de las cuales 4.700.000 ya lo recibieron. Nuestro compromiso es llegar a todos. Disculpen la demora, es parte del sistema burocrático que tenemos. Estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vamos a llegar a estos hogares que aún no han recibido. Y también nos comprometimos que en junio, este mes, empezaba la reapertura de comedores populares, ¿no? De los 13.664 comedores populares que hay a nivel nacional, ya esta semana han abierto sus puertas y están atendiendo más o menos el 20%, 2.648 comedores populares. Nosotros, como gobierno, damos parte de la subvención, pero quien tiene que adquirir los productos son los municipios. Entonces, los que ya tenían los procesos de licitación listos, estos municipios es que ya hemos empezado. Entonces, exhortamos a los demás municipios para que puedan, de manera ágil y rápida, poder hacer los procesos y poder llegar a todos los comedores populares. En momentos difíciles necesitamos asegurar la alimentación de la población y hay que trabajar en ese sentido, ¿no? También hay protocolos.
Estos operan a puertas cerradas y ya hemos visto algunos ejemplos de cómo la población ya responsablemente está aplicando los protocolos. En los comedores populares, las señoras que son el soporte del comedor, muy bien instruidas, respetan así estrictamente todas las indicaciones, asegurándonos que se da esta alimentación sin tener riesgos de contagio en este proceso. Hay algunas directivas sanitarias que hemos sacado para iniciar algunas actividades físicas, ¿no? Eso lo tenemos claro que era necesario ya después de 80 días, ¿no? De este estado de emergencia. Algunos pueden hacer algún tipo de actividad física dentro de su hogar, su domicilio, pero algunas personas quieren tener la posibilidad de salir. Ya se han dado las directivas para que se reinicien, pero somos claros, o sea, se da la oportunidad, pero si no lo requieres, quédate en tu casa. Lo mejor siempre es, no hay lugar más seguro que estar en tu domicilio. Pero si por un tema de estrés o como parte de salud mental requieres ejercicios, hemos dado las características e instrucciones para que puedas hacer ese ejercicio físico cerca de tu vivienda y con algunas características para evitar el contagio en esa actividad. Tanto el contagio de uno, el que quiera hacer este deporte, en las inmediaciones de su domicilio, que no se contagie, ni tampoco, porque a veces hay personas que son asintomáticas, tampoco contagiar. Entonces tiene que haber una distancia que se ha previsto entre los que practican este deporte. Pero como lo dijimos, en el caso de la autorización para los niños que puedan salir alrededor de su vivienda, solamente en la cuadra, en la manzana de su vivienda, esto era una opción. Finalmente, ¿quién es el que determina si saca o no saca al niño o niña? El padre o el adulto que está cuidándolo. Son ellos los que definen. Igual, cada persona, si quiere hacer uso de esta oportunidad, cada quien evaluará y tendrá que tomar todas las precauciones del caso. Es decir, como en todo, se dan las disposiciones, pero el cumplimiento depende del ciudadano, ¿no?, al cual invocamos el respeto de las indicaciones para evitar, como siempre, que esto sea un elemento de contagio. Así seguimos viendo y también, aparte del ejercicio individual, recreativo, que realizan las personas, también están las actividades deportivas federadas, ¿no? Se está permitiendo a través de un cronograma para que el fútbol profesional, bajo protocolos aprobados por el IPD, el Instituto Peruano del Deporte, y coordinados con el Ministerio de Salud, pueda retornar el fútbol profesional. Pero son 4 fases. Se ha aprobado ya que comience la primera fase, que es el acondicionamiento físico individual de los jugadores de fútbol profesional. Tiene un periodo de 28 días durante este mes de junio, luego pasa a un entrenamiento técnico individual, luego el entrenamiento regular, ya es decir, el equipo con las restricciones del caso, y en la 4ª fase está la competición regulada. Sí, la mayoría de los peruanos tenemos un club del cual somos hinchas y quisiéramos ver esas competencias. Hay un procedimiento que nos va a llevar a esas competencias, pero mientras que no tengamos la vacuna ni el tratamiento definitivo para esta enfermedad, pueden darse esta competencia en los estadios, pero sin público, ¿no? Entonces sí, las podemos ver, vamos a hacer a la distancia barra a los equipos de los cuales nosotros somos hinchas, pero a la distancia, viendo por televisión estas competiciones del fútbol profesional que están determinadas. Ya para ir concluyendo, quería hablar sobre algunos temas complementarios,
pero sumamente importantes, o sea, al tema específico del COVID, ¿no? Hacer referencia, por ejemplo, hoy, que es el Día de la Cultura Afroperuana. Felicitamos a todos los ciudadanos de raza negra, que son parte de la cultura afroperuana, del cual son parte de nuestra sociedad y están tan integrados aquí en nuestra cultura, ¿no? Y miren, y justo haciendo referencia y recuerdo de la cultura afroperuana, que hoy, precisamente su día, vemos las terribles noticias de discriminación que han generado indignación a nivel mundial de lo sucedido recientemente en Estados Unidos, con un ciudadano que perdió la vida precisamente por un elemento, un policía, ¿no? Y entonces es una muestra de racismo y la discriminación que tenemos que rechazar enérgicamente. Pero no es que rechacemos el racismo y la discriminación allá, hay que rechazarla acá, porque acá también la sufrimos. En la última encuesta que se hizo, el censo que se hizo, cuando una de las preguntas que se hizo a la población es si había sufrido alguna vez discriminación. Y el 50% de los peruanos dijo que había sentido discriminación. O sea, es un mal, no antiguo, es un mal actual. Y es un problema no lejano, es un problema nuestro, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar con el compromiso de todos. Es un tema sumamente importante. Y para eso no hay secretos. Para eso tenemos que cambiar con la educación. Pero la educación no que empiece en el colegio, la educación en casa. Es ahí donde tenemos que hacer ver que todos somos iguales. Todos valemos lo mismo, ¿no? Y tenemos que educar para ser un país más equitativo y más justo, ¿no? Y es el esfuerzo que debemos ir haciendo. Y también fuimos autocríticos diciendo que en esta pandemia, en nuestra reacción lenta como aparato burocrático que tenemos como Estado, hemos ido atendiendo a diferentes grupos ciudadanos a nivel nacional, pero los pueblos indígenas no han tenido la respuesta del Estado que debiera, y estamos corrigiendo ello, ¿no? Hemos aprobado la resolución ministerial 308 de MINSA, definiendo un ámbito de intervención de 10 regiones, Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Cusco, Cerro de Pasco, Huánuco, Junín y Cajamarca, y con un presupuesto de 88 millones de soles para un plan que contempla atender una población de 862.000 personas, de las cuales 368.000 son pobladores indígenas, ¿no? Eso es lo que queremos ver, esto estamos trabajando. El plan contempla intervenciones en todas estas regiones. El día de hoy el ministro de Salud se va a reunir con la viceministra de Cultura, los dirigentes correspondientes para socializar este plan. No queremos que sea un plan impuesto, sea un plan que sea articulado y que sea con los aportes de los propios dirigentes de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay que también hacer un reporte epidemiológico COVID para los pueblos indígenas, es fundamental. O sea, necesitamos un tratamiento especial porque no se estaba atendiendo con la importancia que requiere esta población que está normalmente siempre dejada de lado de manera tan injusta. Incluso dentro de ello, en el decreto de urgencia de oxígeno también se ha contemplado la adquisición de 1.200 concentradores de oxígeno, así portátiles, chiquitos, porque claro, para llegar a una comunidad donde está donde está esta población,
va a ser muy difícil llevar una planta de oxígeno o llegar con los balones, pero sí existen estos concentradores de oxígeno que de manera portátil se puede llevar y se puede atender en caso haya personas COVID que requieren atención de oxígeno para ello, ¿no? Entonces, hay acciones inmediatas que se han determinado con las DIRESAs, las Direcciones Regionales de Salud de Ucayali, Junín y la Red de Salud de Condorcanqui, donde ya estamos comenzando a trabajar. Se ha iniciado la visita de equipos de respuesta rápida en Loreto, ya han estado en Santa Clotilde, Trompeteros, están yendo a Ucayali, a San Francisco, a Betania. Estamos viendo llegar a toda esta población. Para ello son 4.036 profesionales SERUM los que están atendiendo a los pueblos y poblaciones originarias de todo el Perú, ¿no? También manifestarles de que estamos, miren cómo pasa el tiempo, estamos ya a 10 meses aproximadamente, poquito más de 10 meses para que se realicen las elecciones generales donde los peruanos vamos a elegir al nuevo presidente o presidenta, quien me reemplace, como también al nuevo Congreso de la República. Y para eso necesitamos definir las reglas para estas elecciones, porque son las elecciones del bicentenario. La lucha contra la pandemia no puede ser pretexto para la indefinición, o menos aún para dar marcha atrás con las reformas políticas que el pueblo ha respaldado en referéndum. O sea, no aprovechemos esta crisis que estamos viviendo para desandar lo andado, que tanto esfuerzo nos ha costado a toda la ciudadanía. Y me refiero explícitamente ahora al tema de paridad y alternancia. Es fundamental que el Congreso de la República mantenga la norma tal como se aprobó de paridad y alternancia para las elecciones de abril del 2021. Está en la Comisión de Constitución este tema entrampado. Por favor, estamos hablando hace un momento de la discriminación y la rechazamos. Yo estoy seguro que en el Congreso también los 130 congresistas rechazan, pero rechacemos con medidas claras y concretas. O sea, no de la boca para afuera. Y entonces, demos oportunidad a todos. Y por eso, la paridad y alternancia es fundamental que pueda respetarse tal como ha sido propuesta, aprobada y legislada para las elecciones de abril del próximo año. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los varones. No creo que aprovechando estas circunstancias quieran corregir y regresar a las normas del pasado que tanto daño han hecho. Bueno, solamente queda reiterar, como siempre lo hago, el apoyo y responsabilidad de todos los peruanos. Tenemos que lograr el equilibrio que estamos buscando con las medidas que vamos proponiendo. La cuarentena continúa hasta fines de mes, ¿no? Así está establecido. ¿Qué significa eso? Que hay un porcentaje importante de la población que tiene que quedarse en casa. ¿Quiénes se deben quedar en casa en esta cuarentena? Primero, los adultos mayores. Son personas vulnerables. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad que si a eso se le suma el COVID, ponen en riesgo su vida. Personas vulnerables por su avanzada edad, adultos mayores. Personas vulnerables porque tienen enfermedad en casa. Quédense en casa. Estamos en cuarentena hasta fin de mes. 2. ¿Quiénes se deben quedar en casa? Toda la población estudiantil. Se quedan en casa. Niños, jóvenes, adultos que estudian en el colegio, en el tecnológico, en la universidad, educación remota, se quedan en casa. Hasta fin de mes en la cuarentena se quedan en casa.
¿Quiénes más se quedan en casa? Las personas que todavía no se incorporan en ninguna actividad económica productiva. Si todavía no tienen una actividad que con los protocolos va a reiniciar, se quedan todavía en su domicilio. Entonces vamos a tener un porcentaje importante de la población que todavía tiene que continuar en casa. Existen muchas empresas privadas y existe también en el sector público, los ministerios, los municipios, los gobiernos regionales, que un porcentaje importante está haciendo trabajo desde casa. Ellos se quedan en casa, estamos en cuarentena. Se dan cuenta que tenemos un porcentaje importante. Sin embargo, hay otro porcentaje que va a salir, porque es parte de las actividades económicas que van a reiniciar a través de esta fase 2, como fue en la fase 1, para brindar un crecimiento de la economía que también requerimos todos. Ellos, cuando salgan, tienen que salir cumpliendo los protocolos establecidos, los que va a hacer su empresa, los que va a ser verificado por nosotros, cuidando distancia, no menos de 1 metro de distancia entre persona a persona, donde estemos, en el trabajo, en el banco, en la tienda, en la calle, no menos de 1 metro. Siempre lavado de manos con agua y con jabón y siempre el uso correcto de la mascarilla cuando salgamos de nuestra vivienda. Inmediatamente salgamos, uso correcto de mascarilla, pero que cubra nariz y boca, de manera permanente cuando salgamos, cuando estemos en contacto con gente fuera de nuestro domicilio. O sea, no usar correctamente la mascarilla es exactamente igual que no portarla. O sea, esta es una barrera importantísima para evitar el contagio. Recibirlo o entregar el virus. Esta es la barrera que tenemos que ver. Tenemos todavía un camino por recorrer. Agradezco a todos y cada uno de los ciudadanos que en estos 80 días están poniendo todo su esfuerzo para combatir y vencer a esta enfermedad. Pero no hemos llegado a la meta. Todavía estamos en medio camino. Falta un tramo importante por recorrer. Pero ahora estamos más preparados en el sistema de salud. Estamos más preparados porque ya tenemos el conocimiento cómo podemos evitar el contagio. En consecuencia, con la preparación, la responsabilidad de todos, sigamos en esta tarea. Estamos seguros que este virus va a ser derrotado por todos los peruanos y vamos nuevamente a recuperar la senda y progreso de desarrollo que tenemos como objetivo para nuestro querido país. Muchas gracias y ahora quedamos a disposición de las preguntas de los medios de comunicación. Gracias, presidente. Ministros, primera pregunta de Radio Pachamama de Puno. Señor presidente, la población de la región de Puno cumplió rigurosamente con la cuarentena, esperando mayor atención por parte del Estado. Sin embargo, la cantidad de pruebas enviadas son mínimas comparadas a regiones donde se ha notado el desacatamiento a las normas sanitarias. Tampoco tenemos un laboratorio biomolecular ni un hospital COVID-19. Mucho menos han llegado respiradores mecánicos. La política de su gobierno es atender a los que más cumplen o los que menos lo hacen. Presidente, ya será 1 mes desde que anunció la compra de tablets para cerrar la brecha digital entre la educación rural y urbana. No obstante, aún no hacen efectiva la entrega de estos dispositivos a estudiantes y maestros. ¿Cuánto más tendrán que esperar los estudiantes del área rural del país? ¿Nos podría indicar las especificaciones técnicas de estas tablets? ¿Evaluaría usted el cambio del ministro de Educación? El primer ministro, Vicente Ceballos, se pronunció en contra de algunos proyectos mineros como Tía María. En esa línea,
¿tiene su administración algún plan de reactivación de la economía nacional luego del estado de emergencia, considerando la diversificación productiva, sabiendo que el PBI en marzo cayó 16% y del ejercicio 2020 se estima que caería en 9%? Finalmente, un sector de la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley para la convocatoria a un referéndum para la reforma total o parcial de la vigente Constitución Política del Perú. ¿Cuál es su posición al respecto? Muchas gracias a este medio de comunicación de la región de Puno. Sobre el tema, yo pediría al ministro de Salud que nos ha hablado sobre cómo vamos atendiendo a las regiones a las que tienen mayor presencia de contagios, a las que no, sin dejar a ninguna, cómo vamos distribuyendo. Y la ministra de Economía si puede complementar lo que ya hemos hablado sobre reactivación económica, ¿no? Pero también cómo podría complementar al respecto. Y sobre como no está el ministro de Educación, yo responderé al final sobre el tema referente. Por favor. Gracias, señor presidente. En relación con los criterios que nosotros utilizamos para distribuir los métodos de laboratorio para el diagnóstico, ciertamente nosotros hacemos un seguimiento de cuál es el cumplimiento de la población, pero también identificamos si el virus se está moviendo más rápido en unas regiones que en otras. De hecho, gracias al cumplimiento de la población de Puno, efectivamente la velocidad con que se ha movido el virus en esa región es más lento que en otras partes del país. Aún así, nosotros hemos distribuido cerca de 22.000 pruebas rápidas y también hemos enviado insumos que superan el número de 1.000 para las pruebas moleculares, que se procesan por el momento en Cusco. Progresivamente hemos apoyado a Puno para que culmine el proceso de desarrollo de su laboratorio de pruebas moleculares, como lo han hecho otras 12 regiones. En ese caso falta en Puno culminar la parte de bioseguridad y el entrenamiento de su personal. Prontamente Puno también va a tener su laboratorio totalmente implementado y en operaciones. En relación con los equipos de ventilación mecánica, tal y como se ha explicado en otras oportunidades, estos equipos se movilizan por todo el país de acuerdo a las necesidades. En estos momentos Puno tiene 21 equipos de ventilación mecánica que no están siendo totalmente utilizados completamente porque la epidemia no ha llegado a impactar de manera significativa. Tienen un buen respaldo y todos los equipos de ventilación mecánica que están llegando al país se están movilizando a las áreas en donde sí la epidemia ha tenido y sigue teniendo un alto índice de impacto en la población. Gracias. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Nosotros al inicio de la pandemia diseñamos un plan económico con dos fases bastante claras, la etapa de contención y la etapa de reactivación económica. Hace aproximadamente un mes nosotros iniciamos la transición a la etapa de reactivación económica con la apertura de la fase 1 de la economía y el día de hoy, como lo ha anunciado el presidente, se ha también autorizado la fase 2. Nosotros esperamos. Durante la pandemia, al inicio de la pandemia, la economía estaba operando al 44% de su capacidad productiva y al término de la fase 2 estimamos llegar a un 83% de capacidad productiva. De la mano con esto, como parte de la reactivación económica, venimos diseñando programas de gasto público que generen empleo. Estamos diseñando en estos días ampliaciones del programa Trabaja Perú, algunas otras actividades de Compras Mi Perú. La idea es progresivamente comenzar a la reactivación económica y también tenemos un programa agresivo de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública de los gobiernos regionales y locales. Recordemos que la estrategia que implementamos a inicios del año nos llevó a niveles de ejecución en enero y febrero de la inversión pública nunca antes visto. Entonces,
de la mano con algunos programas de gasto público que generen empleo, vamos a reiniciar las actividades de asistencia técnica a la ejecución de la obra pública que también genera mucho empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a las tablets, son aproximadamente 1 millón de tablets que están en proceso de adquisición para cerrar la brecha entre la zona urbana y la zona rural en la educación a distancia, que estamos en esta situación. Como comprenderán, adquirir 1 millón de tablets no hay en el mercado local nacional, tiene que ser un proceso de otra magnitud y estamos, al igual que la población de Puno y la población de todo el Perú, nosotros atentos y vigilantes para que puedan hacerse dentro de los menores plazos. Está establecido que para fines del próximo mes de julio las podamos disponer para que a partir de agosto. La idea es que no solamente estas tablets van a ser para esta etapa de la pandemia, que puede durar unos meses, la idea que es ya de manera permanente quedan. Por eso es que estamos justo aprovechando la crisis como una oportunidad. Si no hubiéramos tenido necesariamente esta crisis que genera este problema en la educación, iba a ser bien complicado hacer este esfuerzo, pero hay que sacar oportunidades de la crisis. Y esto no solamente va a ser para reducir la brecha durante la pandemia, ya queda de manera permanente y es asistencia. Así que la espera va a justificar porque está corrigiendo una injusticia en el tema educativo histórico con una proyección de futuro de corregir esa situación. Así que estamos atentos y vamos a insistir para que los plazos se cumplan y podamos tener a fines del próximo mes estos equipos tan importantes. Las características, eso la dará a conocer a través de un comunicado el propio ministro, el Ministerio de Educación. Segunda pregunta de Exitosa. Señor presidente, ¿por qué le cuesta al gobierno asumir el control de precios de productos y servicios en situación de emergencia, como el oxígeno y la atención en las clínicas? ¿Cómo va a garantizar el gobierno que la segunda etapa del programa Reactiva esté dirigida realmente a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué hará el gobierno para impedir que los bancos soliciten garantías y pongan trabas a las empresas que busquen un crédito durante la segunda etapa del programa Reactiva? Bien, por favor yo le solicito la primera parte de la respuesta a nuestro Premier y luego la ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Desde una perspectiva constitucional, estamos sometidos a una economía social de mercado, donde el designio es oferta y demanda. Y usted bien enfatizado antes, a través del decreto de urgencia que acabamos de aprobar y publicar, se lo ha declarado al oxígeno particularmente como estratégico y esencial. Ya tuvimos problemas inicialmente con lo que es medicamentos y recientemente se han dado denuncias respecto al comportamiento que están teniendo algunas clínicas privadas. Pero acá también corresponde ser una interrogante, ¿no? La actuación oportuna y pertinente de las instancias reguladoras, los entes reguladores, el Ministerio Público, a través de Fiscalía de Prevención, es decir, tiene que darse un actuar conjunto. Como gobierno estamos poniendo a nuestra disposición interés permanente y obviamente en poner a condición de la salud de los peruanos y de su bienestar los mejores elementos que puedan velar por su salud y por su vida. Sin embargo, hay factores que hemos encontrado en el proceso que está siendo recogidos, regulados y rectificados. Más aún tenemos conocimiento inclusive que se viene proponiendo en el seno del Parlamento distintas iniciativas de carácter penal para sancionar este tipo de conductas. Obviamente nos allanaremos a estas iniciativas porque efectivamente en estas circunstancias críticas en las cuales estamos sometidos todos los peruanos sin distingo, no puede permitirse este tipo de especulaciones ni actos vedados contra la moral y particularmente cuando afectan la salud y el bienestar de los peruanos. Gracias, Premier. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera compartir algunos datos bastante objetivos sobre los resultados de la primera fase de Reactiva. Hay dos
objetivos bastante concretos alcanzados. Uno tiene que ver con las tasas de interés. El diseño de este programa, que ha sido una coordinación con el Banco Central, nos ha permitido tener tasas de interés mínimas históricas para las MIPES. Para que tengan una idea, las MIPES en el sistema no bancario acceden a tasas de interés de 41% en promedio y en el sistema bancario de 25%. En la primera fase de Reactiva, las tasas a las que están accediendo es en promedio de 1.92. Esa es una reducción bastante significativa. En términos de empresas beneficiadas, de las 71.000 empresas que han accedido a este financiamiento, el 90% son micro y pequeñas empresas. El caso específico de las microempresas son 34.088 y las pequeñas empresas 30.004. ¿Qué mejoras se pueden hacer? Nosotros sabemos que estos esfuerzos no son suficientes, todavía hay mucho más que hacer, y lo que se ha hecho con el Reactiva, con el segundo tramo de los 30.000 millones, se han adecuado los parámetros de manera que nos permitan atender mejor a las MIPES. Aumentando lo que eran los meses de ventas, se va a considerar hasta 3 meses de ventas, lo que determina que la garantía del 98% va a llegar a los 90.000 soles, y además se está considerando 2 meses de capital de trabajo. Esta variable es muy importante para las MIPES y es utilizada por las entidades microfinancieras. Lo que también va a garantizar una mejor atención a las MIPES va a ser una mayor participación de las entidades microfinancieras. Como saben, las entidades microfinancieras son las que están cerca a las MIPES, las conocen bien, hemos coordinado con ellos, están de acuerdo con las nuevas modificaciones y van a participar masivamente. Tenemos mucha expectativa que los buenos resultados de Reactiva 1 con las MIPES van a mejorar con el Reactiva 2. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, siguiente pregunta. La tercera pregunta es de Diario Ahora, Jaén, Cajamarca. Hoy, 4 de junio, es el 199 aniversario de independencia de Jaén, cuna de la peruanidad, y no ha recibido el anunciado presupuesto para implementar el nuevo hospital. A la fecha no se tiene unidad de cuidados intensivos ni médicos especialistas, siendo la provincia con más casos y decesos por COVID en Cajamarca. Destine, señor presidente, como regalo a Jaén en su aniversario este presupuesto que tanto necesita para su hospital, que es de referencia nororiental. La violencia familiar es otro factor de riesgo en esta emergencia, y en Jaén hace poco se encarceló a un sujeto por golpear, abusar y atar con una soga en unas vigas a su menor hija. Caso Monstruo de Chontalí, pero semanas después fue liberado en un controvertido fallo y accionar de los magistrados de la Sala Mixta y Fiscalía Superior de Jaén. ¿La justicia acaso también está en cuarentena en el país? Se han reducido hasta en 50% el Foncomún a las municipalidades, haciendo aún más deficientes los servicios públicos y adeudando sueldos a sus trabajadores. ¿Esta medida hasta cuándo continuará? Muchas gracias. Solamente empiezo yo la respuesta comprometiéndome con Cajamarca y con Jaén para transferir el presupuesto que requiere para operar de manera eficiente este hospital. Hemos dicho que vamos a priorizar la educación y las palabras tienen que ir acompañadas de actos. La ministra de Economía sabe que ya el documento cursado por el gobernador regional de Cajamarca ha sido derivado al Ministerio de Economía y Finanzas para su atención correspondiente. Así que pierdan cuidado. O sea, no porque sea su aniversario, sino porque estamos atendiendo un sector que ha sido descuidado y que todos lo estamos sufriendo. La salud ha sido descuidada en nuestro país y entonces tenemos que dar muestras concretas. Hay un hospital construido en Jaén, el cual yo lo conozco, he ido en 2 oportunidades y necesita los costos operativos y eso vamos a transferirlo. Sobre el tema de Foncomún, podría verlo y luego complementa el Premier también esta pregunta amplia que hacen desde Jaén, Cajamarca. Gracias, presidente. Es importante mencionar que el Foncomún está directamente relacionada con la actividad económica. Son 2 puntos del IGB. La desaceleración de la actividad económica ha determinado que efectivamente los recursos que reciben los gobiernos locales por Foncomún se han visto disminuidos. Ante esta situación
siendo conscientes de la importancia que los ciudadanos no dejen de recibir servicios tan importantes para ellos como el servicio de seguridad o de limpieza pública. Nosotros, como gobierno, hicimos una primera transferencia de aproximadamente 313 millones de soles a los gobiernos locales para poder cubrir sus gastos operativos críticos en los meses de abril y mayo, y hemos aperturado un sistema de información para que los gobiernos locales puedan, hasta el 15 de junio, introducir la información que nos permita hacer los cálculos de cuáles son los recursos adicionales que necesitan para sus gastos operativos al cierre del año. También quiero mencionar que la semana pasada, en el marco del Plan de Incentivos Municipales, ha sido transferido 800 millones a los gobiernos locales y 200 millones a gobiernos regionales y locales, producto de el cumplimiento de metas en la ejecución de la inversión pública. Quiero finalmente trasladar que estamos totalmente conscientes de las preocupaciones que tienen por la recaudación del Foncomún, la recaudación de los impuestos prediales, y que como gobierno vamos a garantizar los recursos que se requieran para no interrumpir la atención a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Sí, presidente, complementar lo dicho por la señora ministra de Economía. Semana tras semana nos venimos reuniendo indistintamente tanto con gobernadores regionales y las distintas organizaciones relacionadas a las municipalidades distritales y provinciales del país. Y efectivamente, ellos han estado también en la primera línea, especialmente en el recojo de los residuos sólidos y particularmente los trabajadores obreros. Y en el mes de marzo es el mes que el mayor recurso perciben a través de las campañas de recaudación del llamado impuesto predial, y consiguientemente fue la oportunidad en que se declaró la emergencia nacional. Y de contraparte, un recurso importante para su gasto corriente es Foncomún, que es una transferencia que hace el gobierno nacional. Esto ha mermado porque se alimenta de lo que es el IGB, y si hay baja recaudación, obviamente también disminuye lo que es el Foncomún en transferencia. A efecto de ello, bien lo ha dicho la ministra, se ha hecho a todas las municipalidades, que son 1.874, una primera transferencia de alrededor de 313 millones. Y se viene evaluando también la posibilidad de una segunda transferencia o flexibilizar algunos mecanismos para los recursos que ya tienen. Por disposición de usted, señor presidente, desde el año pasado se viene adelantando la entrega de CAN. Usualmente era en el mes de junio, julio, sin embargo ahora se está haciendo desde el mes de febrero. Y revisado con el MED, las cuentas, a la fecha tienen un fondo las municipalidades de alrededor de 2.000 millones de canon para inversiones, y los gobiernos regionales son alrededor de 700 millones. En esta fase 2 se están reanudando también las actividades relacionadas a la inversión pública, tanto en gobiernos regionales como en municipalidades. Por consiguiente, son recursos importantes que van a dinamizar las economías locales. En respecto a si está en cuarentena la justicia, y esta pregunta, de ninguna manera. El hecho de que estemos priorizando la atención de salud no significa que nuestra Administración de Justicia no actúe con oportunidad y eficacia. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, viene liderando un importante proceso de protección y de defensa de los derechos tanto de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Tenemos todo un sistema de protección, pero también aquí es insuficiente el esfuerzo que hagamos desde el Poder Ejecutivo. Aquí también tiene que darse un actuar necesario y pertinente de lo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hechos como el denunciado definitivamente no pueden quedar relegados, muy por el contrario, tenemos que compartir no solamente el mensaje, sino en la actitud misma de que como Estado, del cual todos somos parte, estamos involucrados en la defensa irrestricta de los derechos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores. Esta enfermedad o pandemia que venimos compartiendo de ninguna manera puede soslayar prioridades también como lo que es la defensa y el respeto a todas las personas. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta de Vía Televisión San Martín. Señor presidente, si bien se acaba de publicar el decreto de urgencia declarando de necesidad la producción de oxígeno medicinal, lo cierto es que en este momento hay escasez de balones que alguien está acaparando y especulando, y el ente regulador no controla esto. El Congreso se apresta a aprobar un proyecto de ley que propone sancionar con penas de cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración en zonas declaradas en estado de emergencia. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? OCIPTEL ha prorrogado hasta el 15 de junio la suspensión de los servicios por falta de pago, luego del cual las empresas prestadoras procederán al corte.
¿Cómo harán aquellas familias a las que no les llegó ningún bono del Estado y que apenas tienen para comer, hacer que sus hijos tomen las clases virtuales del Minedu si no tendrán internet? Finalmente, señor presidente, hay hospitales nuevos que están en arbitraje en San Martín, los cuales son Picota, Bellavista, Rioja, con equipamiento que no pueden ser utilizados por esta traba. Sin embargo, los pacientes no tienen dónde ser atendidos. ¿Qué podría hacer el gobierno nacional para destrabar este tema legal y poder utilizarlos y que no queden como un elefante blanco? Por favor, Premier, si nos puede responder estas preguntas. Sí, acaba de publicarse un decreto de urgencia por el cual se disponen medidas extraordinarias para el incremento de la producción y el acceso al sistema de oxígeno medicinal. Lo enfatizó inicialmente el señor presidente. Esta es una norma sumamente pertinente porque estamos ordenando y centralizando lo que es la adquisición de este insumo medicinal. A efecto de ello, no solamente se está poniendo en la posibilidad o contingencia de contar con mayores balones de oxígeno, sino también con la instalación de isoplantas en cada hospital del país. La verdad que tenemos bastantes deficiencias, sin embargo las estamos corrigiendo. Hasta la fecha la demanda está siendo coberturada y la propuesta que está reseñada en este decreto de urgencia está direccionada a la demanda futura. A efecto de ello también se ha autorizado a SENARE para flexibilizar los procedimientos de lo que es la importación de este insumo de oxígeno, flexibilizando procedimientos administrativos. También se está autorizando la participación de la autoridad delegado de Panamericanos para que pueda dar un mayor soporte administrativo en la disposición de su accionar a SENARES. El Parlamento, bien se ha dicho, viene discutiendo un proyecto de ley respecto a sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación. Obviamente en su momento la evaluaremos, sin embargo, esto responde a una cruda realidad, que hay personas que están aprovechando estos momentos críticos o de falencia donde no se está pensando en ninguna manera en el bienestar y la salud de todos los peruanos. Si podría también complementar la ministra de Economía, el tema de OCIPTEL, el tema del tema, cómo hacemos con estos proyectos, o sea, cuál es el plan, proyectos de construcción de hospitales que están en proceso, que unos muy próximos a la culminación y que sin embargo por alguna medida arbitral o una medida cautelar o de amparo están entrampados, están ahí muy próximos a concluir y no pueden brindar el servicio a la población, ¿no? Por favor, ministro. Gracias, presidente. Primero, sobre el tema de OCIPTEL, para aclarar que lo que se está experimentando es un riesgo de rompimiento de cadena de pagos en algunas empresas de telecomunicaciones. Por eso es que con las medidas se están asegurando proteger a la población vulnerable y tratar de incentivar a que las familias que sí pueden pagar sus recibos lo hagan. De todas maneras, entendiendo la complejidad de la situación, se están abriendo las líneas para el fraccionamiento de los recibos. Pero para nosotros es importante que protejamos a las familias vulnerables, pero que las familias que están con la capacidad de pagar lo hagan para no romper con la cadena de pagos. Recordemos que las empresas de telecomunicaciones también generan empleo y tienen algunos proveedores que pagar. Lo que sí es importante aclarar es que no seguirán siendo disponibles los servicios de emergencia, los servicios relacionados al cobro del bono y también los servicios del Ministerio de Educación. En ese sentido, esos servicios van a seguir estando a disposición de los ciudadanos. Sobre algunos hospitales en procesos arbitrales, los procesos arbitrales son muy similares a los procesos que están bajo una controversia judicial. Es difícil para el gobierno nacional, para una otra instancia de gobierno poder intervenir en estos procesos porque requieren una autonomía del Poder Judicial o de los árbitros. Lo que estamos haciendo es trabajando con los gobiernos regionales que están en esta situación para brindarle la asistencia técnica en cómo llevar adelante esta controversia. Lo que sí hacemos un llamado a que los árbitros den celeridad a estos procesos que se encuentran en arbitraje. En algunos casos
hay mucho rezago en las respuestas de los árbitros y acá es donde nosotros pedimos, por favor, mayor celeridad por parte de los árbitros. Muchas gracias. Gracias. Yo veo insistente el comentario respecto al reactiva este programa para dar liquidez a las empresas y cómo va en esta nueva fase estamos poniendo el esfuerzo de atender a las pequeñas, a las micro empresas, ¿no? A las pymes que son tan necesarias. Yo quisiera, aprovechando que está la ministra de la Producción aquí presente, quisiera que ella directamente está con estas empresas, ver cómo vamos a estar vigilantes para que lleguen este esfuerzo de liquidez, para no romper la cadena de pagos también a la micro y pequeña empresa, y cómo también en este decreto supremo que hoy día hemos publicado en el peruano para la fase 2 de este reinicio de actividades, estos aglomerados, cómo se los incluye, ¿no? Entonces, decir, la economía no solamente son las grandes ni medianas empresas, la economía en el país es múltiple y diversa y llega hasta la pequeña microempresa, y a ellos también están enfocadas las medidas de carácter económico, de liquidez, como también de reinicio de actividades. Ministra de la Producción, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Primero que nada, en el marco del reinicio de actividades en la etapa 2, debemos mencionar que esto incluye 780.000 empresas aproximadamente, de las cuales, de esta focalización de estas 780.000, el 93% son microempresas, que van a poder estar habilitadas a poder iniciar sus operaciones. Hemos hecho un esfuerzo por simplificar los procesos, justamente para que sea de más fácil acceso y puedan iniciar más prontamente. Hoy, para que puedan iniciar, presidente, solo tendrán que colgar su protocolo, su plan de emergencia entre el SISCOVID y estarán ya en condiciones de poder iniciar sus operaciones. Pero adicionalmente a eso, presidente, debemos mencionar que esto va acompañado también en el propio Decreto Supremo de una disposición a través de la cual se nos faculta al Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Defensa, del Interior y los gobiernos locales, para poder trabajar de la mano con los conglomerados como son Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules, las Malvinas, con quienes ya venimos teniendo reuniones, trabajando sus protocolos de inicio de operaciones en una primera fase, ya que estamos en cuarentena a puerta cerrada, ayudándolos a implementar sus plataformas digitales para poder ayudarlos a que puedan hacer venta electrónica, y esto va a ser todo coordinado con nosotros y trabajados de la mano, y antes que culmine la etapa 2, ellos ya estarán iniciando operaciones. Pero esto viene de la mano también con una serie de medidas que desde el Ministerio de la Producción se han puesto a disposición de las MIPES. Recordemos que hace algunas semanas se aprobó un decreto de urgencia a través del cual los Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica, los CITES, que ayudan justamente a la diversificación productiva, a la sofisticación de sus productos, están a disposición de las micro y pequeñas empresas para poder otorgar sus servicios a gratuidad, poder subsidiarlos y con esto acompañarlos en el proceso productivo de mejora de sus productos, pero también a través de estos canales poder acceder a financiamiento, no solo como el FAE-MIPE, sino del Fondo Crecer o Fondemi, que son otros de los fondos que están a disposición de estas micro y pequeñas empresas que hacen su paso a través de estos CITES. Y finalmente, presidente, esto también va acompañado de la mano, como mencionó ya mi colega, estamos trabajando para cerrar ya la propuesta del programa Compras a mi Perú, que va a permitir que 4 sectores de estas microempresas, como son cuero y calzado, como es textil, como es madera y metalmecánica, puedan reactivarse rápidamente y poder participar de estos procesos para mejorar su economía y por ende mejorar su capacidad productiva. Finalmente, estamos poniendo a disposición e invitamos a todas las MIPES a poder ingresar a nuestra página para poder colgarse del programa Perú Imparable, a través del cual el Ministerio de la Producción pone plataformas y herramientas digitales para las MIPES para que puedan colgar sus productos y poder generarles canales de venta online y acompañarlos en todo el proceso logístico. Muchas gracias. Sí, por favor. Última pregunta de ATV. ¿Qué se hará con las clínicas que cobraron a la población por pruebas moleculares, como lo evidenció la Contraloría? Sobre el caso Richard Cisneros,
Señor presidente, ¿puede decirnos cuál era su relación con ese personaje? ¿Y por qué tuvo contratos por un periodo donde pasaron 6 ministros de Cultura? Además, Lima y muchas provincias se están quedando sin oxígeno para los pacientes de COVID. ¿Qué puede hacer el Estado para ayudar a la gente con este tema? Bien, ATV hace 3 preguntas. Una referida al oxígeno, en la cual ya ha justificado esta inquietud de ATV, de la población y de nosotros mismos, el sector salud, un decreto de urgencia que hoy día ha sido publicado. Este decreto de urgencia va a ir directamente a solucionar este problema, ¿no? Estamos trabajando intensamente, está evidenciado, el problema del oxígeno es una prioridad para nosotros como gobierno, ya no es una prioridad para el sector salud, es una prioridad del gobierno atender y solucionar el problema de oxígeno, y por eso hoy hemos publicado un decreto de urgencia. Luego también habla sobre las clínicas privadas y dice qué va a hacerse con el tema de este cobro indebido, exagerado que han hecho, ¿no? Nuevamente decimos, no podemos permitir que se lucre con la salud y el dolor de los peruanos. Por eso vamos a pedir a su salud que en esta evaluación, supervisión que haga de este proceso, dé una sanción ejemplar. Y tiene que ser donde más duele, una sanción económica a estas clínicas que, aprovechándose que el Estado, en este afán de llegar a la mayor cantidad de peruanos con las pruebas, las realiza de manera gratuita, están aprovechando y lucrando en ese sentido. Entonces, su salud ya está interviniendo. Es el ente que revisa y supervisa el accionar de todos los establecimientos de salud, públicos y privados. Y al respecto, tiene que actuar y ser muy drástico, porque no podemos permitir este comportamiento abusivo de algunas clínicas donde, aprovechándose de la prueba gratuita que hace el Estado, cobra al usuario una cantidad exorbitante. Eso está mal y tiene que ser sancionado. Y luego, sobre la pregunta sobre el señor Richard Cisneros, lo dije en una pregunta anterior, que lo conocí el año 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Ahí lo conocí. Y que se ha tratado incluso de manera burda de querer demostrar que mi relación es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones, siempre lo hemos hecho. Y esto no va a ser la excepción. Vamos a apoyar una investigación seria que haga el Ministerio Público y vamos a dar todo el apoyo para que la investigación llegue a clarificar y a conocer el fondo de todo el problema, ¿no? Pero tratar de usar un acto de este tipo para mentir, para generar un nivel de desconfianza con información falsa. Y me refiero de que en los últimos días he recibido cantidad de correos, de WhatsApp, con una foto donde, bueno, es de hace mucho tiempo, cuando era joven, hace como 35, 40 años, donde estoy en Moquegua, mi tierra, con un grupo de amigos, compañeros de promoción, un grupo de familiares. Hay un momento de distensión con los amigos. Y la leyenda es, miren, está al lado del señor Richard Swing, cuando es una persona completamente diferente. Entonces vemos que hay gente que en política sigue aplicando lo que este político alemán de la época de Hitler, Goebbels, lo aplicaba hace muchos años. Miente, que algo queda. Después aclaras, porque tú respondes y aclaras y dices, esto es mentira, esto es burdo, esto es falso. Pero alguien creerá, pues. O sea, hay gente
que tiene ese tipo de actitud política para tratar de atacar a un rival que puede ser político, como quien habla. Nosotros en estos más de 2 años de gobierno hemos tomado una serie de decisiones, siempre pensando en lo mejor para la población, pero sabiendo que atacábamos algunos problemas estructurales y que estábamos incomodando a diversos grupos. Y nos hemos ganado quizás gratuitamente también el rechazo de esos grupos que no desaprovechan cualquier oportunidad para tratar de generar desconfianza. Y nosotros seguiremos actuando así, transparente y correctamente. O sea, esa foto que le he recibido innumerables veces, está bien. Si yo soy el punto a atacar, atáquenme a mí, ¿no? Pero sin embargo sale personas ajenas a todo el problema. Y obviamente en esa foto no está el señor Cisneros porque a él lo conozco de la campaña. ¿Y qué relación tengo con él? Ninguna. Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público, y eso pueden dar fe ministros, viceministros y funcionarios del Estado, porque estoy completamente convencido que el participar en una campaña electoral no te da ningún derecho a tener un cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento, con tu experiencia. Te lo ganas solo. Y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público. No he recomendado a cargo público ni al señor Cisneros ni a nadie. Eso pueden dar fe cualquier funcionario que ha trabajado en estos más de 2 años en el gobierno que estoy a cargo. Así que somos enfáticos y apoyaremos las investigaciones que tienen que hacerse con seriedad, como lo hemos hecho cuando hace 2 días han venido del Ministerio Público a tomar una información. Todas las facilidades, vayan, ingresen a donde requieran. Han ingresado a Palacio de Gobierno, han constatado información y luego han pedido una información que se la den a través de medios electrónicos. Hoy día le hemos entregado, aquí está el cargo, del oficio dirigido a la señora Yani Pilar Sánchez, quien es la fiscal que se ha acreditado, donde se le entrega copia backup del buzón de correo electrónico instalado en la computadora de atención al público y registro de visitas a Palacio de Gobierno. Y 2, copia backup completa de registros de la tabla 6 visitantes desde el 1 de enero del 2018 a la fecha, sin aplicar filtros ni obviar columnas. Todo se le ha entregado, no solamente referido a este ciudadano, todo, o sea, todas las visitas. El fiscal no está pidiendo solamente sobre esta persona, sobre todas. Y desde el 1 de enero del 2018, incluso meses antes de que ingrese, todo lo hemos entregado, porque somos así de transparentes, así respetamos lo que establece las leyes. Y siempre lo hemos hecho así y así continuaremos. Quita un poco de tiempo explicar estos temas, pero creo que es necesario explicarlos. Hay que dar respuesta, no hay que dejar ninguna duda para que se aprovechen los que quieren generar confusión y caos. Pero no nos descuidamos de que el tema de fondo aquí es el combate a la pandemia, en el cual estamos comprometidos todos. Ahí estamos abocados, ministros, población, expertos, como el doctor Botuso, que hoy también nos acompaña, todos estamos. Y quizás yo recuerdo y digo, la actitud que debemos tomar es la que, recuerdo que hace poco más de un año se dieron los Juegos Panamericanos aquí en Lima, ¿no? Que nos llenaron de orgullo, ¿no? Mire, ha pasado tantas cosas que parece que fuera hace 5 años los Juegos Panamericanos. No, fue hace un año recién. Y en esos Juegos Panamericanos yo estuve en la primera competencia, en la cual 42 países competían por la medalla de oro. Y el Perú
ganó las 2 primeras medallas de oro, que fue la maratón. Me sentí realmente orgulloso y fue un honor para mí poner la medalla de oro en el pecho a un hombre y una mujer que son ahora los que deberían ser el ejemplo de todos los peruanos. Cristian Pacheco y Gladys Tejeda. Las 2 primeras competencias, las 2 primeras medallas de oro para el Perú. Y miren, ¿en qué prueba? La maratón. Y es lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? Yo me acuerdo que hablé con Gladys Tejeda. No la conocía, la había visto por televisión, sabía de toda su fortaleza, pero viéndola ahí. Y decirle, ¿y qué haces, Gladys, para poder llegar? Y me decía, presidente, llega un momento en que uno se siente desfallecer. Llega otro momento en que ya no sientes tu cuerpo. Pero uno tiene que seguir adelante. Y sigues adelante. Y continúas. Porque tienes una meta. Y llega y nos dio el más grande regalo, la primera medalla de oro para el Perú. Con este esfuerzo que grafica cuál es la fuerza de los peruanos, de la mujer peruana, primero, y después Cristian, llegando en la prueba de hombres. En ellos tenemos que inspirarnos en esta etapa difícil que vivimos. Lo dije al inicio, esto no es una carrera de velocidad, esta es una maratón. Y así, como nos llenó de orgullo Gladys y Cristian ese 27 de julio del año pasado, 2019, también me siento orgulloso de los peruanos que aquí, ante esta pandemia que está generando tanto dolor y muerte en el Perú, no bajan la cabeza, siguen resilientes y siguen poniendo todo su esfuerzo para salir adelante. Eso me obliga a ratificar mi compromiso de no defraudarlos. Muchas gracias. Permiso entonces por parte del presidente de la República, quien el día de hoy ha dado a conocer la reactivación de la fase 2 para las actividades económicas, también otros anuncios importantes como la producción de oxígeno medicinal y también evitar que las clínicas especulen con las pruebas moleculares. Adelante con la programación habitual de TV Perú.